Yo creo que sí. Bien fiel, Cristian. Ya tiene un año, abriendo la red. Sí. Ahora nos contesta como anoche que nos asustó. Sí. Con esa vocesota. Pues Angelita, empieza tú, hermana, para que haga la oración para comenzar. Amén. Ajá. Bueno, ok. Señor amado Dios, bendito y alabado eres, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Sabemos que tú eres lo más grande del mundo. Hoy oía que el mundo le cabe en la palma de la mano a nuestro Señor. Imagínate lo grande y lo hermoso que eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos hiciste para que nosotros te alabáramos, te bendijéramos y pudiéramos tener en un futuro la gloria y el favor de verte personalmente, de estar contigo y de gozar de esa gloria que tenemos en el futuro. Gracias, Padre. Gracias porque nos encontraste, porque nos llevaste a tus brazos y porque estamos confiadas y seguras que estamos contigo, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por los beneficios que nos das. Perdona nuestros pecados, nuestras malas acciones, malos pensamientos, malas situaciones, malas intenciones, que a veces uno se pone bravo con alguien y como que le habla de esa persona con desprecio, pero eso no debe ser así, Señor. Perdónanos si hemos hecho eso y prometemos tratar de no hacerlo, Señor. Ponemos en tus manos, en tus brazos a Eriquita, creo que es la que va a dar la palabra, y que todo lo que ella nos diga lo aprendamos y lo cojamos para nosotros. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Señor, proclamamos que eres un Dios magnífico, lleno de majestad y poder. Ustedes van a contestarme. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Conmigo. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro. Diga Señor, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Aleluya, hombres conmigo. Magnífico, mujeres. Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Oh, sí, Señor. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Oh, te adoramos, Señor. Señor, te adoro. Levanta tus manos a Él y dile, te adoro. Adórale en espíritu y en verdad. Eres magnífico, Dios. Magnífico Dios. Oh, sí, Señor. Magnífico Dios. Magnífico Dios. Magnífico Dios. Magnífico Dios. Magnífico Rey. Magnífico Rey.
Señor, te adoro. Señor, te adoro. Adórale al Rey. Sí, Señor. Te adoro. Magnífico Dios. Te adoro. Levanta tus manos y adórale. Te adoro. Magnífico, Señor. Dilo después de mí. ¿Listos? Magnífico Dios. Magnífico Dios. Magnífico Rey. Magnífico Rey. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Magnífico Dios. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor. Amén, amén, hermanas, pues vamos a comenzar. Vamos a ajustar los volúmenes para que me puedan, ahí está bien, para que me puedan escuchar. Y bueno, pues bienvenidas en esta tarde a las que están con nosotros ahorita aquí en la aplicación y las que están viendo online y las que verán más adelante esta enseñanza. El día de hoy, yo he tenido un tiempo donde la verdad pude meditar algo muy especial y importante para mí. Cuando yo les comparto algo, generalmente ya el Señor me lo habló a mí antes, ya el Señor me lo ministró a mí antes. Y estos días, pues, estaba meditando un asunto como hijas de Dios, que nos toca a veces enfrentar y que aunque ya conocemos la palabra, a veces no nos viene la revelación de lo que conocemos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si algo tengo claro en este tiempo, y yo creo que cada una de nosotras, es que anhelamos más de Dios, anhelamos conocer más al Señor, anhelamos serle fiel, anhelamos crecer en estatura y sobre todo ser hacedoras de la palabra. Eso requiere un precio que pagar. Ser hacedoras de la palabra de Dios, hay un precio que pagar. Eso no es gratis. Eso tú tienes que invertir, tú tienes que morir, tú tienes que dar, tienes que caminar la milla para poder ser hacedoras de la palabra. Y en estos días, pues hemos hablado muchas cosas. Dios nos ha abierto un panorama hermoso de su palabra, porque la palabra de Dios es una herencia que no se termina. Y dentro de todo lo que el Señor nos ha estado hablando, ayer, hoy, yo oro, yo le pido al Señor sabiduría para poder compartir. Mi mamá me pregunta, ¿ya estás lista? Le digo, no, todavía el Señor no me ha dado la palabra para mañana o para hoy, o déjame orar. Y definitivamente fue una confirmación hoy. Hoy estuve toda la mañana ocupada en un asunto y tuve que quedarme en un lugar muchas horas y aproveché y empecé a meditar el libro de Santiago. Y yo quiero compartirles el capítulo 3. Puedes leer el libro de Santiago. Obviamente lo podemos leer en un ratito muy corto porque no son muchos capítulos del libro de Santiago. La verdad son cortos los capítulos. Y yo quiero leer una porción del capítulo 3 del libro de Santiago. Aquí tengo mi Biblia, son 5 capítulos nada más. Pero vamos al capítulo 3, del verso 1 al verso 12.
que ni siquiera sé cómo empezar, porque el Señor sigue hablando a mí ahorita, en este momento. No sé, que el Espíritu Santo me ayude a hilarlo y a podérselos compartir, porque fue algo que Dios me habló a mí. Y yo se los quiero compartir con mucha humildad, porque de verdad, para poder recibir estas verdades necesitamos un corazón humilde, ¿ok? Dice Santiago, en el capítulo 3 del verso 1, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Otra versión dice que todos somos ofensores y que ofendemos muchas veces, pero yo estoy con la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues sí, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. 4. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Pues déjenme decirles algo. Esta palabra me dejó sin habla. Por eso yo le puse a la enseñanza de hoy, cierre la boca. Me quedé muda. Tuve muchas horas, estuve como 5 horas esperando mi coche. Entonces, estuve mucho tiempo para meditar y meditaba y empecé a escuchar y empecé a buscar y yo me quedé impresionada de lo que dice Santiago. Santiago, medio hermano de Jesús, o sea, no está hablando un pecador, una persona emocional, estaba hablando el medio hermano de Jesús y estaba hablando, fíjense, varias ocasiones, en otras traducciones dice más esta palabra, pero aquí dice, amados hermanos. O sea, no le está hablando esta palabra a la gente de afuera, le está hablando a la iglesia, a la gente que estamos adentro. Y varios versículos dice, amados hermanos y hermanos. Entonces Santiago le está hablando a la iglesia, y le está dando una cátedra enorme de lo que es la lengua, de lo que es ese miembro que tenemos. Y leyendo esto, yo me hice una pregunta. Yo decía, ¿cómo es posible controlar la lengua? ¿Cómo podemos controlar la lengua? Escuché un ejemplo de un pastor que llegó a una iglesia y llegó con una corbata moderna, diferente, larga la corbata, con un moño grande. Y entonces llega una hermana, muy llamativa la corbata, por cierto, y llega una hermana de esas chismosas, lo voy a decir así, en la iglesia. Y le dice, oiga, pastor, fíjese que usted no se está vistiendo acorde a un hombre de Dios. Esa corbata está muy llamativa, usted se está comportando muy de moda en el mundo, esa vestimenta está muy de moda en el mundo, y yo traje unas tijeras para cortar su corbata. Déjeme, le corto la corbata. Y le dijo el pastor, oh, hermana, está bien, préstame tus tijeras. Y la mujer le prestó las tijeras al pastor. Y le dijo el pastor,
tú también tienes algo que yo necesito cortar de lo que tú traes. Y él le dijo, sí, pastor, ¿qué necesita cortar? Le dijo el pastor, la lengua. Esa lengua tan larga, es más larga tu lengua que mi corbata. Y ahí empecé a meditar, no voy a hablar mucho del chisme, ni de la intriga, no, me voy a ir a un plano más general, porque Dios nos quiere hablar a cada quien. Así, señora, esta palabra es perfecta. Y si el Señor la puso hoy es porque el Señor nos quiere hablar. Y este es un tema bastante serio. Hemos tenido muchos momentos para compartir los ámbitos espirituales, la identidad, la libertad, la herencia que tenemos, el conocimiento de la palabra, que ya no estamos recibiendo en este momento nada que esté adulterado. No hay, dice la palabra, un poco de levadura leuda la masa. Nosotros estamos con temor y temblor estudiando la palabra. No queremos que venga nuestra propia interpretación. Y el contexto es este. El contexto es que Santiago está hablándole a la iglesia. Y está hablando que la iglesia y que, como tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, tenemos un serio problema. Yo te lo voy a decir, yo tengo un serio problema con mi lengua muchas veces. No sé tú, pero yo sí. Y esta palabra hoy vino a traer un rompimiento. Yo estaba llorando ahí donde yo estaba porque decía, Señor, tú eres tan especial para hablarnos. Tu espíritu no se deja esperar. Tu espíritu no se deja esperar. Y empezó a fluir la palabra. Y yo leyendo este capítulo, hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar. Hay un micrófono que está encendido. Lo pueden apagar, por favor, para que no haya interferencias. Gracias. Y entonces viene y dice en este capítulo de Santiago, que Santiago está comparando la lengua con varias cosas en una forma muy confrontativa. Esta palabra es dura, esta palabra es fuerte. Yo comencé diciendo, Dios me habló a mí y yo humildemente te la comparto, humildemente porque de verdad se necesita pedirle al Espíritu Santo que nos haga humildes para poder recibir esta palabra. Y dice en el versículo 1, voy a estar hablando con varias versiones para completar. El versículo 1 dice que no sean muchos los que quieren ser maestros, porque el que habla, el Señor va a pedirnos cuentas de todo lo que decimos. Debemos tener mucho cuidado. Comienza diciendo, ten cuidado. No te quieras plantar en un lugar de que tú lo sabes todo, de que tú no te equivocas, porque el maestro enseña, y de que tú puedes estar en una posición peligrosa al plantarte frente a cualquier situación o cualquier persona y enseñarles, cuidado, debemos tener un corazón sencillo, humilde. Aún la palabra dice, si tú sabes, hasta el que no sabes mucho, si te invitan a una fiesta, siéntate atrás, no quieres protagonizar, no quieres ser una persona que todos quieran ver. Y Jesús, qué interesante que comienza diciendo que habrá muchos maestros que queramos enseñar estas verdades, pues dice que nos va a ser demandado, porque como sabemos más, nos van a llamar a cuentas. Hay que tener mucho cuidado. No me voy a enfocar en eso, voy más adelante porque esto está tremendo. Dice el versículo 2 que todos ofendemos muchas veces. No dice que algunos, dice todos ofendemos muchas veces. Y Santiago está diciendo que debemos tener cuidado. Tiene que venir una conciencia de que todos ofendemos. No prendan sus micrófonos, pero las que ofendemos podemos decir amén. Y las que dijeron que no, entonces han de ser ángeles. Pueden venir con una santidad de no equivocarse, pero eso es imposible. Todos ofendemos, todos cometemos errores. Ofender en el original viene de la palabra escandalón. De ahí viene la palabra ofender, que significa caer en la trampa. Ofender viene del original y el original dice escandalón, que significa caer en la trampa. Entonces Santiago está diciendo que todos caemos en la trampa. Es una trampa esta situación, es una trampa. El versículo 3 dice
cómo Santiago comienza a comparar la lengua con varias cosas. La compara con un animal, ahorita lo voy a explicar. Está diciendo en los versículos siguientes, lo está comparando con el timón de un barco, con fuego, con una fuente de agua dulce y salada y con una planta. Santiago habla durísimo de la lengua. Por eso me quedé yo de verdad impactada cuando lo estaba estudiando en la mañana, porque él se está refiriendo de una manera bien confrontativa. Y realmente yo he estudiado esto y lo he leído y lo he escuchado, pero sabes que cuando en tu corazón empieza a venir una decisión de ir a más con Dios, es necesario rendir estas áreas, porque entonces no vamos a avanzar. Por eso se necesita la humildad de Jesús. Por eso yo comentaba con mi mamá, estuvimos leyendo Juan capítulo 13, antier, con las mujeres de la iglesia acá, y comienza diciendo Juan capítulo 13 que Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. O sea, Jesús viene y modela, Jesús, toda su enseñanza era modelar cómo se debía vivir, cómo se deberían de hacer las cosas, y en ese capítulo comienza la figura de un hombre siendo Dios, pero que se despojó, que se humilló a lo sumo. Entonces, cuando comienzas a anhelar vivir y parecerte a Jesús, necesitas ir a todas esas partes. Necesitas ir a ver por qué él era capaz de humillarse así, porque él no le importaba no despojarse. Dice la palabra que se humilló a lo sumo, no se aferró a nada. Un hombre humilde. 100% Dios, 100% hombre. Entonces Jesús constantemente está enseñando un estilo de vida sencillo y humilde, enseñable. Santiago, vamos a ver a Santiago, está diciendo que la lengua es como un animal y se refiere al caballo. Se refiere al caballo. En el ejemplo de los caballos, yo vi que yo no recuerdo que yo monté un caballo, no sé si de niña, quizá en el rancho de mis abuelos, no recuerdo, quizá estaba muy chiquita, pero sé que todos los caballos tienen un freno. Yo veo que la gente que se sube a los caballos, el caballo tiene un freno y dice la palabra que la lengua que no se controla es como un caballo desenfrenado. Es como un caballo que no se sabe controlar. Imagínate tú un caballo fuera de control, que eso sí lo hemos visto, accidentes impresionantes, hemos visto tragedias, es más, con ese tipo de animales tan fuertes, tan peligrosos y fuera de sí, en los circos, cuando se ponen nerviosos, cuando están irritables, dice la palabra, que la lengua es así, es como un caballo y sin freno, o sea, es totalmente fuera de control, descontrolado. Un caballo descontrolado es sumamente peligroso, sumamente peligroso. También dice la palabra que la lengua es como el timón de un barco, y que el timón es el que está controlando el barco, ¿verdad? El timón es el que controla el barco y no necesariamente la tormenta es lo que está controlando ese barco, porque pueden suceder momentos donde vengan esas tormentas en medio de la nada, el mar, y el timón está controlando el barco, no la tormenta. Y yo creo que el Señor me estaba hablando en la mañana y diciéndome, ¿qué tanto has aprendido que el timón, o sea, tu lengua, controla el barco, controla tu vida, controla todo lo que tú haces? Y eran preguntas muy directas de parte de Dios, eran muy, muy directas. Y yo decía, Señor, realmente lo que controla a veces mi vida no es el timón, sino la tormenta, todo lo que se produce en nuestra forma de hablar en medio de las tormentas, es cómo somos entendidas si sabemos ya manejar en esas situaciones. Muchos de nosotros dejamos que ese timón, o sea, que nuestra lengua se vaya para todos lados en la tormenta. O sea, si tú te vas a un punto más gráfico, ¿verdad? De ver el barco, de ver ese timón, de estar en medio de una tormenta, un momento difícil, y el timón se te suelta, y entonces para todos lados empieza a moverse ese barco, está sin rumbo.
se descontrola, o sea, así declaras la palabra. Yo estaba tan maravillada en la mañana de leer esto, porque dice, Jesús, ¿cómo tú buscabas las maneras más sencillas de que entendiéramos las verdades de tu palabra para nuestra vida? La lengua es como un caballo sin freno. La lengua es como un timón que no tiene para ningún lado estabilidad, que no es bien dirigido, que se suelta. O sea, está hablando que el no tener capacidad de manejar esas cuestiones es un peligro. O sea, literal en la mañana yo decía, somos un peligro, literal. Somos peligrosas o peligrosos. Si hay algún varón que luego lo vaya a escuchar. Muchas veces nosotros no podemos controlar la tormenta, pero sí deberíamos controlar nuestra lengua. Esto también el Espíritu me lo reveló en la mañana. Ciertamente a veces las cosas están mal, pero ya deberíamos aprender a controlarnos. Y el Espíritu me dijo, ya es tiempo, porque yo tengo planes para ti. Y te quiero avanzar y te quiero llevar al propósito de que me conozcas. Y si tú realmente anhelas conocerme, necesitas aprender esta palabra. Y yo creo que el Señor vio mi necesidad tan grande que me lo hizo entender de una manera que nunca lo había recibido. Imagínate, a veces podemos estar en una tormenta pequeña. ¿Te ha pasado? Que en situaciones muy pequeñas, hasta por la toalla en el baño, hasta porque no se cerró la puerta, se nos hace una lengua súper grande. Y a veces al revés. Hay una gran tormenta, pero cuando estamos conectados, podemos mantener el timón y tener el control. Necesitamos controlar nuestras palabras. Al final voy a leer un texto, pero la palabra dice que seamos tardos para irarnos, que tengamos cuidado. Somos muy dadas a hablar a la ligera. Se nos sale muy pronto el decir, te lo dije, te lo dije, te lo dije. No debiste, dice la palabra, no lo hagas. Y yo dice, Señor, es que todos lo hacemos. Comienzo diciendo, dice el Señor en Santiago, que todos ofendemos, que todos caemos en esa trampa. El original dice, ofender es caer en una trampa. Y generalmente caemos en esa trampa. Tendemos a caer en esas trampas. Hay veces que estamos en un problema muy pequeño y maldecimos. O sea, no hablamos grosería siempre, sino que es decir mal, hablamos mal de las cosas. Y ya es momento de que, aunque vengan los momentos difíciles, me dijo el Señor, empieces a caminar en prudencia. Y eso yo no lo podría hacer sin la ayuda del Espíritu. Hace rato mi esposo estaba estudiando algo y yo escuchaba a un hombre de Dios decir, entre más tiempo pases en mi presencia, dice el Señor, entre más intimidad tengas en el lugar secreto, más te vas a llenar de mi palabra y te va a fluir. O sea, de verdad, la palabra dice eso, de tu corazón habla la boca. Y bueno, vamos a seguir. En el versículo 5 empieza a decir, ¿qué hace la lengua? ¿Qué hace nuestra lengua? Es un estudio personal, es un estudio personal y yo creo que si estamos dispuestos a que el Señor nos transforme, esta palabra puede venir a traer un antes y un después en nuestra vida, porque no es tanto por los temperamentos. A veces nos justificamos porque así es mi temperamento. O sea, un sanguíneo habla sin pensar, un colérico, no se diga, un melancólico igual, por rencoroso, y un flemático pues no habla porque no le importa. Somos igual de ofensivos, caemos en la trampa en todos los temperamentos, pero no se trata de eso. Esa sería una buena justificante. Es que yo soy así, pero vamos ante una verdad de la palabra, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Dice el versículo 5, ¿qué hace la lengua? Se jacta. ¿Conoces gente así? Jactar viene del original megalaugeo. Mega de grande, laugeo de orgullecerse. Entonces, megalaugeo significa
enorgullecerse en grande. Ahorita pareciera que hay una competencia de niños exitosos. En los que tenemos hijos, les comparto esto, los que tenemos hijos o nietos, ¿verdad? Es una competencia de, estás en una reunión y, oh, es que mi hijo va a viajar a esta ciudad. Y luego no falta la otra que habla y diga, no, es que el mío ya viajó. Y la otra mamá, no, es que el mío también está aprendiendo equitación y 3 idiomas. Eso es jactarse, como presumir, enorgullecerse así como en mega, como dice la palabra, como demás. Como que la lengua habla con altivez, con orgullo, con jactancia, es la palabra. Eso es lo que hace la lengua. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Dice una frase que leí en la mañana, una cosa es hablar grandeza con humildad y otra cosa es hablar grandeza con jactancia. Y me recordé 2 ejemplos. Hay gente que habla grandeza con humildad, como fue el caso de José. José estaba muy pequeñito, José el soñador, y él hablaba la grandeza de lo que Dios tenía para su vida, pero él tenía un corazón humilde. Que a sus hermanos no les haya parecido, eso es diferente, que ya conocemos la historia, pero sí es una realidad. José hablaba las grandezas que Dios tenía para él. Es que eso no es malo. Hablar lo que Dios tiene, los sueños que tiene el Señor para ti. Pero aquí dice que en la palabra dice que José era humilde, a diferencia de la Torre de Babel. Ese es otro ejemplo muy, muy claro. Cuando hablaban grandeza, pero con jactancia, decían, vamos a llegar hasta Dios, casi que dicen, vamos a llegar hasta el trono y vamos a estar al tú por tú con Dios. Eso era hablar otro tipo de grandeza. Y ya todos sabemos lo que sucedió con la Torre de Babel. El versículo 6 dice que la lengua contamina el cuerpo. También eso el Señor nos habló esta semana. Y no estoy diciendo que todos los enfermos es porque están contaminados, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría, ¿ok? No estoy generalizando completamente. Porque, fíjate, si la lengua dice ¿qué hace la lengua? Que se jacta, que contamina el cuerpo y lo enferma. Voy a leer unas escrituras, miren. A ver, vamos a leer. Permítanme. Ok. Está frisada la imagen, pero sí me están escuchando. Entonces, lo importante es que me escuchen bien. Eso es lo importante. Voy a leer Proverbios 16:24. Proverbios 16:24. Dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Ay, Dios. Lo voy a leer otra vez, ¿eh? Póngame atención. Casi, de verdad, qué palabra tan increíble. Dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. El problema es que afuera somos súper amables. El problema es que en la iglesia somos amables. Ese es un problema, porque en casa no siempre somos amables y lo tenemos que reconocer. Me dice mucho una discípula, para vergüenza mía. No siempre esta palabra viene a ser una realidad en nuestra vida. No siempre. Pero fíjate cómo está diciendo aquí la palabra que cuando tú eres amable, mi papá nos enseñó algo de eso también el miércoles, entonces el Espíritu Santo está hablando, y todo lo va hilando el Espíritu de Dios. Hablaba de esto mi papá, de vivir con esa pureza y hacer las cosas de esa manera, porque todas tus palabras, eso lo aprendí hace tiempo, aún con el esposo de Angelita Usaid, todas tus palabras vibran, aunque no las vemos, se empiezan a mover. Y cuando hay un ambiente donde la gente se habla con amabilidad, hay, como se dice en el mundo, hay otra vibra,
Sí, es cierto. Hay otro espíritu para los cristianos, ¿no? Para que nos entendamos entre nosotros. Hay otro espíritu, hay otro ámbito. Entonces, si entendiéramos eso, me decía el Señor, si tú lo puedes entender, hija, si tú puedes entender, tú te vas a evitar muchas enfermedades. Tus hijos se van a evitar muchas enfermedades. Si tú entrenas a la gente que Dios te acerca, con esta visión, con estas palabras de vida, va a venir sanidad al cuerpo. Aquí dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Por eso es que la gente amargada se enferma más. Y yo lo vuelvo y repito, no estoy generalizando, pero aún los médicos y los psicólogos hablan de este asunto de una manera seria, que la gente con úlceras, con gastritis, con colitis, personas sumamente viscerales, altos en las emociones negativas. A veces no es que lo hablas, pero adentro de ti se está moviendo, no lo hablas, pero lo piensas. Es aquella persona que dice, por afuera estoy callada, pero por dentro estoy hablando. O sea, no necesitas sacarlo nada más. La lengua puede estar adentro de tus labios y estar hablando mal, no estar hablando estas palabras que dice Proverbios. El versículo 6 dice que destruye el curso de la vida, que destruye el curso de la vida. Una lengua descontrolada daña la vida. El versículo 8 dice, llena de veneno mortal. ¿Qué? ¿Cómo? No lo estoy diciendo yo. Estoy leyendo literal lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, y yo le decía al Espíritu Santo, gracias esta mañana por revelarme esta palabra. Gracias, Señor. El veneno más peligroso, estoy buscando, el veneno más peligroso que hay es el cianuro. Ese veneno puede causar intoxicación por simplemente inhalarlo. Si tú inhalas ese veneno, inmediatamente se te dañan tus ojos, tu nariz, tu garganta, empiezas con dolor de cabeza, debilidad, confusión, náusea, en tu corazón latidos fuertes, hasta que puede venir un paro respiratorio. Hasta decir, ya no puedo respirar. Y cuando yo estaba leyendo eso, aquí no dice la palabra que la lengua tiene, no es que tenga veneno. Dice que la lengua está llena de veneno. Eso es lo que dice la palabra. Eso dice la palabra de Dios. Y aquí entró mi trabajo interno y profundo. ¿A cuántas personas hemos envenenado? Nuestra lengua, ¿a cuántas personas les ha hecho daño? En los Estados Unidos es muy dado a que la gente tenga armas en su casa porque es legal. Es legal, no les voy a preguntar, no tienen que abrir sus micrófonos y quién tiene un arma en casa. Pero aquí en México todavía no es como tan legal hacerlo en la casa, pero en Estados Unidos sí. Y esas armas no las puedes tener tan expuestas porque son peligrosas. Esas armas peligrosas pueden destruir, dañar, quitarle la vida. Hay momentos en que las personas están en una prueba, están viviendo un desierto y viene la persona con su situación y cae en nuestras manos y en lugar de edificarle, en lugar de bendecirle, de hablar palabras de miel, dice la palabra de Dios, como dicen Proverbios, de hablar este tipo de palabras donde les traigamos salud a esa persona que está padeciendo, que falló, que se equivocó, no son las palabras que usamos. Usamos el te dije, te lo dije. El Señor te está reprendiendo. Es tu consecuencia. Dice Santiago, están muy mal. Están muy mal. No es la manera de traer sanidad. Una persona que se ha equivocado, que ha fallado, que ha caído en la trampa, una persona que no ha entendido y que está atorado en un proceso, lo menos que necesita es que vengamos a envenenarle, que vengamos con nuestra lengua, dice la Biblia,
lengua llena de veneno. Qué tremendo lo que está diciendo Santiago, ¿eh? Y de verdad, muy corto el mensaje de Santiago, pero impresionantemente confrontador y serio y delicado. Y yo decía, Señor, de verdad, tu palabra es verdad. Yo la recibo como toda la verdad, porque está diciendo que está llena y de veneno, y es un ámbito donde tenemos que movernos diferentes. Y no porque seamos hipócritas. El hecho de que en tu casa tú y yo a veces no seamos tan amables, que no todo el tiempo nuestras palabras, no significa que seamos hipócritas, sino que no hemos aprendido a domar ese miembro tan pequeño que es la lengua, y que la palabra de Dios está trayendo a nuestra vida hoy una claridad, porque es la palabra, lo que yo he estado compartiendo, para avanzar, para ser libres de esa esclavitud y de no tener cuidado con esa arma con la cual podemos destruir, porque dice la palabra que con esa lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos a los hombres. Y se llegó el tiempo de tomar el control del timón. Ya se llegó el tiempo, ¿no dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repetimos, pero no suceden los milagros. Dice el versículo 9, con ella bendices y maldices. Y dice Santiago, no puede ser así. Voy a leer otro texto. Voy a leerles otro texto que está en Mateo 12, 36. Mateo 12, capítulo 36. Ay. Les digo, ay, se me borró, permítanme, me sacó. Mateo 12, 36. Dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Wow. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Yo no entiendo muy bien cómo va a ser ese juicio. Como dice el Señor, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta el día del juicio. Imagínate la cantidad de palabras ociosas que yo he dicho. No entiendo eso, la verdad no lo entiendo. Pero aquí dice que de toda palabra inútil, dice la Nueva Traducción Viviente, de toda palabra inútil. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Toda palabra vana daremos cuenta. Por eso que el Espíritu Santo nos ayude a tener control de este animal, de esta timón, de todo lo que de verdad le hemos permitido a la carne que haga. El versículo 10 dice, habla de como si fuese una cultura de la doble moral. Déjenlo leo en mi otra traducción. Déjenlo leo, no sé si lo anoté aquí. A ver, déjenme ver. A ver qué dice en la Biblia de las Américas. Santiago 3, versículo 10. Permítanme. Está bien interesante, ¿verdad, hermanas? Este tema de la lengua. Está muy claro. Santiago no se pudo andar con rodeos con esta situación. Dice en la Biblia de las Américas, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, no. Aquí dice, no debe ser así. Por eso meditaba en esa parte. Sí vivimos en una cultura, la iglesia cristiana, la iglesia, los hijos de Dios, sí hemos caído en una doble moral, en una cultura doble de vida. En unos lados somos de una manera, en otros lados somos de otra manera. A veces tratamos de contenernos, pero al final se nos sale lo que realmente somos, aunque luchamos a veces. Y esa es nuestra realidad. O sea, la realidad es esta. Si nos ponemos frente a un espejo, todo aquel que diga que no
dice la palabra, que hace mentiroso a Dios, porque no hay uno que haga lo bueno, no hay un justo. Entonces, aquí los únicos que pudieran decir que no son los ángeles, pero los ángeles caídos, tan descarados que pueden decir no, pero nosotros no estamos en esa posición. Ahora, ya estamos reconociendo, el Espíritu Santo está ministrando vidas en esta noche y está diciéndote, así estás, así has estado, así sueles caer en la trampa a veces, no siempre. O sea, no vamos a estar caminando con un tema de condenación, sino con una realidad, que bregamos con esto y a veces estamos bastante complicadas con el asunto de no poner freno a nuestras palabras y que a veces sale agua dulce y que a veces agua amarga, porque es una realidad. A veces sale queja y a veces sale alabanza. Se está refiriendo a lo mismo, no solamente a que estemos ofendiendo a la gente, que una de quejadera, una de estar hablando depresión, hablando muerte, o sea, la lengua, no hay freno en lo que decimos. Y obviamente que la palabra siempre manifiesta una ayuda. O sea, el Señor dice que Él es el pronto auxilio. La ayuda directamente viene del cielo, porque entonces tú y yo nos podemos preguntar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la realidad es que sí estamos así. A veces caemos en esto. Yo he caminado por niveles con este tema, por el colérico mío, ¿verdad? Por eso hago así como entre paréntesis. Los coléricos somos muy explosivos, muy atropelladores. Y como a veces el atropellamiento ya bajó del volumen, o de nivel de ira, o de enojo, porque es la realidad, uno cree que está bien, pero el Señor está midiendo completo el corazón, las intenciones, el volumen, las palabras, todo. Hay gente que no habla, pero con la actitud es como si estuviera gritando un no te soporto, aléjate, aunque no hable la gente. Pero en mi caso, pues sí, soy bastante expresiva, ¿verdad? Que se pudieran haber dado cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si estamos en medio de una situación así como que muy parecida a lo que está diciendo Santiago en el capítulo 3 de su libro? Pues reconocer es difícil reconocer. Una de las cosas más difíciles es reconocer los errores. Es reconocer que nos hemos equivocado y reconocer que sí hemos caído en esto, que somos súper peligrosos, que somos peligrosos, que nuestra lengua es peligrosa, es como el arma que muchos ciudadanos americanos tienen en sus casas, en su caja fuerte, en lo que sea, en su storage, que son armas peligrosas y que hay que tener cuidado con esas armas. Y si la palabra dice que la lengua es peligrosa, pues debemos empezar a tener cuidado. Una, reconociendo que sí, que tu lengua y mi lengua es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque entonces cuando reconocemos que tenemos algo de peligro, le ponemos cuidado. Por eso es importante reconocer que sí tenemos ese tipo de reacciones, que nuestra lengua sí se descontrola y como ese caballo que no tiene freno, que sí caemos en esa trampa. Y cuando reconoces que eso es algo peligroso, vas a tener más cuidado. Eso es, pero sentido común. Eso es sentido común. Y dos, ya cuando reconocemos, pues ponerle freno a la lengua. En mexican decimos cierren la boca. Los colombianos, si no me equivoco, dicen cierren la jeta. Estoy preguntándole a un colombiano cómo es cierra la boca. O sea, cállate, cierra la boca, cierra la jeta, no hables. Y hay que ponerle freno a nuestra lengua. Voy a leer unas citas más en Santiago, me voy a ir otra vez a Santiago, pero en el capítulo 1, versículo 19, dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Ahora vamos a la Nueva Traducción Viviente. Dice el capítulo 1, versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, y vuelve y le dice a los hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
El Salmo 39:1, vamos a leerlo. Ese versículo me encantó. Salmo 39, verso 1. Aquí está hablando David. Aquí está hablando el rey David, el tremendo adorador, ¿eh? Está hablando y dice en el versículo 1, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo, refrenaré la lengua. Cuando los que viven sin Dios anden cerca, pero mientras estaba ahí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. 3. Cuando más pensaba, más me enardecía hasta que disparé un fuego de palabras. ¿Qué tal? Esto yo nunca lo había leído, hermanas. Es cuestión de verdad de pedirle al Señor que nos enseñe. Y créeme, el Espíritu Santo te empieza a enseñar. Yo no había leído esta escritura. O sea, y he leído tanto, y tengo tantos años escuchando palabra de Dios. Y aquí está hablando David, su lucha, lo que le costó, dice en el verso 1, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo, refrenaré la lengua. Esa era su intención en ese momento. Cuando los que viven sin Dios anden cerca. 2, pero mientras estaba ahí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, empezó la lucha. Dice, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Y en el verso 3 dice, cuando más pensaba, más me enardecía hasta que disparé un fuego de palabras. ¿Te suena parecido? ¿Lo has vivido? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? David está diciendo, caí en la trampa. O sea, cayó en la trampa David. Y si a David le pasó, pues nos va a pasar a todos. O nos está pasando a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra lengua? Reconocer que somos peligrosos con la lengua. Y aquí se está hablando general. Ponerle freno a la lengua. Y 3, lo que estamos disfrutando como nunca antes de nuestra vida, llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Vamos a leer unas escrituras y estoy terminando. 2 escrituras más. Dice Lucas 6. Dice Lucas 6. Capítulo 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. La otra traducción dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice el Salmo 119, verso 1. Salmo 119, verso 1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Y luego dice el verso 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Quiero leer en la Biblia de las Américas también este salmo. Déjenme lo busco. Salmo 119, nos vamos a ir al verso 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, esto es de meter la palabra al corazón. En mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hemos guardado tu palabra, está diciendo el salmista, porque no queremos pecar. No queremos hablar y no queremos pecar con nuestras palabras. De verdad, cuando el Señor me mostraba, cuando logres guardar mi palabra en tu corazón, vas a ser bendición. Cuando logres guardar y llenarte de mi palabra, y de mi palabra va a fluir, va a ser un fluir. Come su palabra, disfruta su palabra, estudia su palabra, medita su palabra. Yo les he dicho contadas veces que algo que admiro mucho de mi mamá es que cuando ella se sienta a dar una consejería
a decirle a alguien, pastora, ¿qué hago con esto? Pastora, ¿qué hago con esto? Mi mamá todo el tiempo le dice a la gente, la palabra dice así, la palabra dice así, el Señor dice así. Mi mamá muchísimos años estuvo estudiando la palabra, preparándose, entrenándose con los niños, y ahí aprendió mucha palabra. Entonces, cuando yo la escucho aconsejar, dar una mentoría a alguien, la palabra dice así, porque es lo que está dentro, es lo que está dentro, lo que está dentro, dice la palabra, y yo creo que con eso terminamos haciendo unas declaraciones, porque insisto, esta enseñanza no es para nada traer condenación a mi vida, porque no le he puesto freno a mi lengua, es porque anhelo agradar al Señor, anhelo llenarme de su palabra y ser bendición donde yo vaya, ser palabras amables, palabras tiernas que producen sanidad. Ese es mi anhelo. Y hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, pero la palabra nos está alentando, y hay unas declaraciones en la palabra de Dios que podemos hacer para terminar en manera de oración. Yo las anoté, son 4, y me voy a aprender estos versículos. Le dije, Señor, yo me voy a aprender esta semana estos versículos. Estamos con las bienaventuranzas, estoy tratando de aprenderme las bienaventuranzas, pero yo dije, mi corazón se va a llenar de la palabra. La voy a leer aún más, la voy a seguir estudiando, a memorizarla, a orarla, a cantarla, con todo, a profetizarla. Con un estilo de vida así, obviamente seremos bendición. Obviamente no estaremos cayendo vez tras vez en la trampa. Ese no es el anhelo de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Dice Proverbios 15:14. Vamos a hacer estas declaraciones de su palabra. Vamos a declarar su palabra. Dice Proverbios 15:4. Señor, que en mi vida, dice aquí, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Me voy a ir a la Nueva Traducción Viviente porque está todavía más clarita aún. Dice, las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Y leyendo esta palabra, Señor, declaramos que nuestra vida va a traer consuelo a otros. Dice Proverbios 15:1. La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Dice la versión de Reina Valera, que la palabra blanda aplaca la ira. La palabra suave, la palabra amable, la respuesta amable calma la ira. Y yo declaro, leyendo este versículo, que vamos a recuperar esa manera de responder amablemente. Porque sí lo somos. Sí lo somos. Sí lo somos, pero aquí tenemos que ser una sola fuente. En todos lados, la misma fuente de agua dulce, las mismas palabras de miel. Y cuando tú empiezas a confesar la palabra creyendo, entonces comienzan a suceder las cosas. Yo lo creo porque así dice la palabra. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Dice el Salmo 71, verso 8. Dice, por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Que nuestra boca, Señor, va a rebosar de alabanza y declarar la grandeza de quien tú eres. No vamos a estar declarando otra cosa más la grandeza de quien tú eres. Si nosotros vivimos permanentemente sin dejar de alabarlo y estar declarando su gloria, difícilmente vamos a caer en la trampa. Muy difícilmente. Y termino ahora sí con Proverbios 16:24. Y estas declaraciones son de la palabra de Dios. Comienza a declarar, comienza a aprenderte estos versículos. Dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma, eso yo lo había leído, y saludables para el cuerpo. Y declaramos, Señor, que nuestra lengua es un panal de miel y que vamos a endulzar la vida de otros. Y aún
esas palabras van a traer sanidad al cuerpo. Así que en el nombre de Jesús, estas declaraciones quedan selladas por el Espíritu en nuestro corazón para aprender a tener victoria sobre nuestra lengua. En el poderoso nombre de Jesús, las bendigo, hermanas. Adelante, madre, te dejo el lugar ahora a ti. Amén, amén, todas apedreadas, ¿verdad? No llevamos ni para dónde hacernos, al menos yo por acá, por allá. Uy. No, pues tremendo, cómo el Señor está perfeccionando su obra y corrigiendo a sus hijos preparándonos más que nada para su venida. Así es. Él nos ha estado hablando en amor, mucha confrontación, porque pues Él sabe que no estamos listos y que hay áreas que todavía no están correctas y otras están a medias. Entonces, es tremenda la palabra, porque la palabra dice que es como una espada que penetra, y esta palabra es dura, pero al pensar en los ejemplos que da la palabra, un caballo desbocado, imagínate cuando soltamos la lengua, cuando damos lugar a la ira, que entonces ya se enciende y ya no mides. Y la otra cosa que también piensa uno, si un gran barco, lo puedes controlar con un timón pequeño, pero la lengua no. Pero aplicándolo, pues si controlamos el timón, pues se controla la lengua. Y entonces, qué peligrosa la lengua. Y fíjate que a pesar que habíamos recibido en ocasiones enseñanzas sobre la lengua, el Señor siempre nos muestra algo nuevo o nos sigue hablando más claro, porque hace años Cristina hizo un estudio completo de la lengua. Colgados en la lengua se llamó, no se me olvida. Y luego se nos olvida, pues, todo lo que Dios nos habla, pero ¿qué poder tiene la lengua? Dice la palabra que el poder de la lengua es para vida o para muerte. Y como es la lengua tan suelta y tan difícil de controlar, tenemos que hablar bendición. Es cierto que no pueden salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Eso es tremendo, pero bueno, es palabra de Dios y es para sus hijas. Que cuidemos nuestras palabras. Dice en el Proverbios 12 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y la lengua de los sabios es medicina que escogemos, porque tenemos el ayudador, ¿verdad? Yo en la mañana hablaba con una hermana y hablábamos sobre eso, precisamente nuestras declaraciones. Qué difícil es a veces no deprimirse, no desanimarse, y el poder que tiene la palabra, lo que tú decías. Yo le decía, no, pero es que la palabra dice esto, y la palabra de Dios tiene poder. Porque si tú me dices, mamá, es que ya no seas chismosa, ya no hables negativo, ya no esto, tus palabras no tienen efecto. A lo mejor en el momento hasta me molesto, pero lo que sí penetra es la palabra de Dios. Esa se queda en cada corazón. Yo puedo decirle a Lupita, no seas chismosa, Lupita, ya cállate, no seas negativa. Y a lo mejor pues me lo toma un ratito y se le olvida, pero la palabra de Dios no. Esa sí profundiza y llega hasta los tuétanos. Porque cuando Dios quiere hablar, habla. Y esa es su palabra de Él, no es Erika. Dice un consejo en el Salmo 141, pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Tremendo que un miembro tan pequeño, ¿verdad?, de nosotros sea tan peligroso. El texto que dice que de la abundancia de tu corazón va a hablar la boca. Sí. Entonces tenemos que llenarnos porque Dios nos ha estado hablando, leer la palabra, escuchar alabanzas, llenarnos nuestra vida espiritual, y de ahí vamos a hablar. Porque en lo que estamos viendo todo es negativo. El sistema, la corrupción, la violencia, todo lo que estamos viendo, si nos llenamos de eso vamos a estar hablando. Por eso entre nosotras nos hacemos el hábito de mantenernos, no estar viendo todo el día noticias, no estar frente a la televisión, llenándonos de eso, porque eso no nos va a... No es que no veamos, tenemos que estar enteradas, pero cuando tú duras 1 o 2 horas en la televisión, acabas estresada.
con todo lo que escuchas y cómo está pasando cosas en el mundo y todo eso. Así que, ay, Eriquita, pues traías una canasta de piedritas, ¿verdad? El Señor me la dio a mí y yo amablemente se la Sóbese, comparto. como decimos en México, sóbese que no hay curita. No, esto era para mí, pero yo fui muy amable para compartírselos. Bueno, primero la pedreada fuiste tú, ¿verdad? Hasta te llevó el Señor a sentarte y calmadita para hablarte. Tuve ahí Bueno, casi 5 horas. yo recibo y doy gracias a Dios porque a lo mejor no he puesto mucha atención o descuida uno sus confesiones y tener cuidado, ¿verdad? Con la palabra que dejamos que salga de nuestra boca. Otra de las cosas que el enemigo usa es la mente, ¿verdad? Ponernos pensamientos y de lo que estamos llenas, pues no hablamos de otra cosa, no de eso. Así que, Pues, bueno, mis amadas, también calladitas, todas golpeadas. ¿Alguien quiere comentar algo? No, pues Sí, sin palabras. Dale, Angelita, y luego Lupita. ahí sí ha sido una pedradita para cada una, porque todas caemos en lo mismo, ¿no? En criticar, en sancionar a la gente, en referirnos mal. Y a veces hasta con nuestros hijos caemos en la trampa de decirle cosas que no debemos decirles. Sobre todo cuando está uno regañando o peleando con ellos, a veces decimos cosas que no. Y al esposo y a todo el mundo, ¿no? La lengua es terrible. Pero esta enseñanza estuvo muy buena. Muchas gracias, Eriquita. gracias, gracias a Dios, Angelita. El Señor nos quiere transformar. El Señor quiere hacer más cosas con nosotros. Amén. Sí, amén.